Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a este encuentro, en este espacio, es el Encuentro con Dios, donde semana a semana compartimos algún tema que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. Así en este formato más tranquilo, con más calma, aunque muchos temas como el de hoy no alcanza el tiempo que tenemos y venimos haciendo en concreto sobre este tema ya una pequeña secuencia de temas, el significado e importancia de la Santa Misa. Y no nos acompaña otra persona que un gran colaborador, con mucha paciencia, mucho cariño en estos medios de comunicación. Me refiero al padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense en Perú, que desde la ciudad de Arequipa se conecta con nosotros para los oyentes, televidentes y cibernautas. Lo hemos cogido con una maleta en la mano y un pie en el avión, pero ahí está para que nos pueda acompañar. Padre, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, pues estamos en la mañana ahora, así que buenos días para todos. Yo sé que el programa se retransmite en otros horarios, pero bueno, hoy día es la mañana, buenas tardes si es que corresponde. Entonces, para todos los oyentes, para mí una gran alegría estar nuevamente con ustedes, contigo Hernán y con toda la producción de Nuestra Señora del Encuentro en estos programitas que, como bien lo dices, estamos tratando de tocar un tema tan hermoso, tan lindo como es la Santa Misa, y hemos ido un poco entrando a un tema, porque este realmente solamente es un tema de los tantos que se pueden hablar de la misa, que es la cuestión de la misa como sacrificio. Hemos ido hablando, ¿no?, un poco acerca de esto porque si bien es importantísimo hablar también de la presencia real de Jesucristo, Jesús presente en el sacramento del altar, presente en el sacrificio eucarístico, pero es importante hablar del sacrificio porque, como veníamos hablando, como veníamos diciendo en otras oportunidades, este tema está como una vez más velado, ¿no? Ya es en el sacramento, ya es en la Eucaristía un tema misterioso, y de eso justamente quería hablar hoy día, pero lamentablemente por a veces la mala concepción o la ignorancia religiosa o la mala formación que a veces hemos recibido o estamos teniendo, está como velado. Entonces no se entiende muy bien lo que significa el sacrificio. Entonces vale la pena verlo desde otro aspecto, la cuestión del sacrificio, o sea, ver otro tema más, otro elemento más acerca del sacrificio, que eso vamos a intentar hacer, porque como bien lo dice Hernán, a veces hay cosas que empezamos a tratar, pero a medida que vamos hablando, es que van apareciendo mucho más elementos, entonces, bueno, no terminamos a veces totalmente un tema, porque evidentemente los temas son demasiado grandes y extensos y profundos como para poder verlos, pero al menos damos ciertas pistas y ciertas ayudas a la gente para que ellos también puedan, en la medida de sus posibilidades, puedan también ir profundizando, ¿no?, en la vida de la fe y también leyendo, ¿no?, leyendo cosas acerca de nuestra fe. Estupendo, padre. Pues pongámonos en camino. Simplemente permítame, como me venía mientras usted comentaba todo esto, la figura de un iceberg, ¿no? Estos bloques de hielo enormes que cuando uno ve como solamente la parte que está flotando, ¿no? Pero debajo hay todo un bloque muchísimo más grande. Parece este misterio y como para también quizá un pequeño mini repaso así o micro repaso de lo anterior, padre, ¿por qué no nos comenta un poquito? Porque precisamente la Iglesia misma como que apunta a la Eucaristía, ¿no? O sea, nuestro ser de cristianos pensaba en que la mayoría de nosotros intentamos ir a la misa dominical, pero como que no bastaría eso, no sé, pero también nos viene la rutina, a veces se complica con tantas cosas. Yo no sé si usted como sacerdote solo celebra los domingos también, por ejemplo, me ponía a pensar quizá para que veamos también por qué siempre ahondar más en este misterio de la Santa Misa para todos los fieles católicos, ¿no? Y su importancia y también esos riesgos que muchas veces hacemos la misa a nuestro modo, ¿no? Queremos que sea a nuestro modo y no a este sacrificio y misterio que es la Santa Misa. Claro. A ver, vamos por partes. Primero, hay que hablar de la obligación, la obligatoriedad que se tiene y después la devoción, ¿no? Así como los fieles, los sacerdotes también tenemos los preceptos, o sea, también nosotros rigen los preceptos. Y hay preceptos especiales en nuestra condición sacerdotal, en nuestra condición de consagrados a Dios, ¿no? La Iglesia nos da como precepto a los sacerdotes la oración por la Iglesia, la oración por los fieles, la oración por el mundo. Entonces los sacerdotes tenemos obligaciones, así como los cristianos todos tenemos obligación de ir a misa todos los domingos, el sacerdote también, aunque él es el que celebra,
pero los sacerdotes tenemos obligación de rezar por el mundo entero, por la iglesia y el mundo. Entonces, están llamadas las oraciones oficiales de la iglesia, que son las llamadas oraciones del oficio divino, que son oraciones que se rezan durante el día, en distintas horas del día, ¿no? Y el sacerdote tiene obligación de rezarlas, y obligación bajo pecado, al punto tal de que si no reza, así como el cristiano que no va a misa el domingo, comete pecado mortal, así también el sacerdote que no rezara las oraciones propias del día, comete también pecado. Caramba. Entonces esto es con esa razón de obligatoriedad. El sacerdote tiene que rezar las laudes, las vísperas, el oficio divino, las completas, la hora intermedia, ¿no? La hora intermedia se divide en 3 horas. Basta que rezara una de las 3 horas para que ya cumpla con el precepto, pero si pudiese rezar las 3 sería mucho mejor. De hecho, en los monasterios o en los conventos o en las iglesias donde hay un coro, ¿no? Donde hay un coro que canta las horas litúrgicas, se cantan la hora tercia, sexta y nona, ¿no? Entonces, bueno, estas son las oraciones de obligación. La misa no es obligatoria celebrarla todos los días, bajo derecho canónico, o sea, como precepto, pero evidentemente, entendiendo el significado de la misa es una oración, es un acto del cual el sacerdote no puede olvidarse porque es el acto por lo cual ha sido configurado sacerdote. Entonces, si faltase la misa en el día del sacerdote, o sea, si faltase la misa diaria en el sacerdote estaría andando cojo, ¿no? Andando sin algo, o sea, sin un elemento esencial de su vida. Caramba. O sea, es como que nos quitaran la respiración, ¿no? Una cosa así. De ahí viene la importancia. Entonces, no es obligatoria en el sentido de que cometa el sacerdote pecado mortal, pero sí es necesaria. Caramba. Es necesarísima la celebración de la misa, no es algo, digamos, anejo solamente, no es algo que puede darse o no darse, ¿no? Es una cosa esencial para la vida del sacerdote. Claro. Esencial. Entonces, con eso, digamos, ya respondo un poco tu pregunta, ¿no? Y eso que decías tú, que si bien es la misa obligatoria todos los domingos, pero quien empieza a descubrir el misterio de la Santa Misa, descubre también entonces cómo no basta el domingo. O sea, el domingo es la obligación, pero el domingo no es suficiente. Para quien conoce la misa no es suficiente. O sea, hace falta más. O sea, por eso es que muchos participan de la misa diariamente, y en la misa encuentran su sosiego, en la misa encuentran su descanso, en la misa encuentran su enriquecimiento. En la misa es como que, a ver, a veces este ejemplo se torna después medio complicado porque hay mucha gente que cree en las energías y cosas así, ¿no? Ajá. Pero la misa es como que te carga, como que fueras una pila descargada y la misa te carga, ¿no? O sea, claro, es como que en la misa encuentras la fuerza, el nutrimento para poder seguir adelante en tu vida cristiana, para poder vencer las acechanzas del demonio, para poder cargar mejor la cruz unido a Jesucristo que se crucifica en el Calvario, para poder amar más, ¿no?, al prójimo como Cristo nos ama en el Calvario. Entonces la misa es excelente herramienta para el cristiano para vivir, porque es un misterio demasiado grande, ¿no?, demasiado grande. Y justamente de eso quiero hablar hoy día. Quiero hablar del misterio de la misa, o sea, de por qué llamamos misterio. Porque cuando nosotros terminamos la consagración, ¿sí?, en el antiguo rito de la misa, de la consagración, el sacerdote, mientras consagraba, como esto se hacía en secreto, ¿no?, durante el Vetus Ordo, ¿no?, en la misa tridentina, la misa de San Pío V, cuando el sacerdote celebraba la misa, celebraba siempre verso, digamos, de espalda al pueblo, pero verso a Dios, o sea, de cara a Dios. De Dios, ¿no? Claro. Y siempre, generalmente, era ad orientem, ¿no?, o sea, delante de Dios. Y cuando consagraba, el sacerdote, cuando consagraba el vino, el vino y la sangre de Cristo, decía: tomad y bebed, esta es mi sangre, ¿no?, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio que se entrega por vosotros, misterio de la fe. O sea que cuando ahora decimos este es el misterio de la fe al terminar todo, eso lo decía durante la consagración. Durante la consagración. Bueno, el hecho es que nosotros ahora en el Novus Ordo, cuando termina la consagración, ¿no?, el sacerdote se pone de pie, porque se ha arrodillado ante la presencia real de Jesucristo, se pone de pie y dice: este es el misterio de la fe, ¿no? No dice: este es un misterio de la fe. Podría decir, porque hay más misterios, claro, de la fe, hay más dogmas, ¿no? Está el dogma trinitario, está el dogma mariano, está el dogma de los ángeles, pero dice: este es el misterio, o sea, como si fuera el único, ¿no?
Este es el misterio de la fe. Y bueno, y de eso es importantísimo tomar en cuenta. O sea, es tan relevante, es tan esencial la celebración de la Santa Misa, que ella es el misterio de toda nuestra fe. En ella se concentra toda nuestra fe. Entonces, vamos a tratar de analizar esto. ¿Te parece bien? Por ¿O tienes favor. alguna, Sí, sí. digamos, querías decir Es, alguna cosa, preguntar alguna cosita frente a no, eso? no. Porque yo ya quiero empezar al tema, en el tema. Está muy bien. Y esa es la idea, un poquito como repasar y calentar motores. Adelante, padre. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué significa un misterio? ¿No? ¿Por qué decimos misterio? ¿Qué es el misterio? ¿No? Bueno, estas palabras son palabras muy antiguas. Son palabras que hay que relacionarlas, o sea, que hay que verlas en sus orígenes, sus originales, que son las palabras griegas, ¿ya? Y la palabra misterio, ¿no? Hacía relación en el mundo griego a algo que estaba oculto a los ojos, pero también algo que mantenía la boca cerrada, ¿ya? Mm, O sea, oculto a los ojos y nos pone como en silencio, una cosa así, eso es el misterio, ¿ya? Eso quiere decir, de manera semántica, el término misterio significa lo que está oculto a los ojos y lo que también nos tapa un poquito la boca, ¿no? O sea, nos deja de una manera como en silencio, como perplejos, como, ¿no? Como cautivos, sin la posibilidad de decir nada, eso quiere decir, ¿no? O sea, nos deja tan admirados, claro. tan consternados, que no se nos da para Y, hablar nada sobre esto. Sencillamente, ¿cabría sí, quizá la palabra asombro, padre? sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Es la misa, las cualidades, ¿no? De la celebración de la misa, ¿cierto? Una de esas cualidades es lo asombroso. Ese misterio es asombroso. Y es un misterio enorme, es un misterio insondable. Entonces, eso es el misterio, ¿ya? Así empieza el término misterio, ¿ya? Y además es algo para contemplar. O sea, eso también es propio, ¿no? Lo propio del misterio es algo que no lo pasas desapercibido. O sea, no es como cuando tú vas agarrando el TikTok y vas viendo video, ¿no? O sea, y no te llama la atención, sino vas pasando, pasando, pasando. Sino es algo que te ha llamado poderosamente la Claro. atención, ¿no? Que te ha dejado en contemplación y que en esa contemplación ha, digamos, se ha metido tanto en tu cabeza, se ha metido tanto en tu vida, que eh, lo puedes ver, pero ese verlo no es suficiente porque hay más cosas de lo que estás viendo. Y eso te deja admirado, ¿no? El asombro y la admiración son cosas propias del misterio, ¿ya? Entonces, son ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos actos, ¿no? Que a la vista, ¿cierto? Te generan un conocimiento, pero mantienen cosas ocultas. O sea, es demasiado grande y tú demasiado pequeño para poder contemplarlo en su totalidad. Es lo que decías tú, como el iceberg, ¿no? Tú ves un poquito de él, te maravillas, pero si vieras lo que hay detrás, Sí. o sea, te maravillarías más. Y de hecho, puedes vislumbrar un poquitito de lo que hay de más, y eso es lo que te maravilla. Eso podemos decir que es la palabra misterio, ¿ya? Entonces, cuando dicen, este es el misterio de la fe, te están diciendo, lo que estás contemplando, ¿cierto? Es algo que está internamente lleno de un esplendor tal, de una cosa tremenda, ¿no? De una cosa tan luminosa, que tú no puedes verlo totalmente. Lo ves un poquitito, pero no puedes verlo totalmente. Y eso te deja pasmado, impávido, como con la boca cerrada, porque no te da como para atreverte a decir más nada. Estás viendo una cosa sin igual, una cosa inaudita, ¿no? Es una cosa tan singular, tan espléndida, que la boca queda en silencio frente a lo que estás viendo. Eso significa el misterio, ¿ya? Ujú. Muy bien. Ahora, el término misterio se relacionó antiguamente con el término sacramento, ¿ya? Porque se empezaba, porque acuérdense que este, es la misma Sagrada Escritura la que nos habla del misterio, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando San Pablo, a ver, voy a fijarme bien la cita, es en la carta a los Efesios 5:32, a ver, te la voy a leer para que más o menos la gente sepa lo que estamos diciendo, un ratito voy a buscarla. Estupendo. Efesios 5:32.
dice así, ¿no? Cuando está hablando San Pablo de la realidad sacramental del matrimonio, ¿no? Ah, sí, Pero se agarra de eso para decir, gran misterio misterio es es este, este. pero yo lo aplico, pero en la perspectiva de Cristo y de la Iglesia. Claro. Entonces, ahí San Pablo utiliza el término misterio para referirse a estas cosas que son los sacramentos, ¿no? Ujú, ujú. De hecho, entonces se les llamaban misterios, eran los misterios de la fe. Ajá. Y se aplicó esto de manera particular a los sacramentos de iniciación cristiana, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el término sacramento? ¿No? El término Padre, sacramento es tal... Padre Pierre, y para que lo, digamos, aprendamos quizá, y le invito a la pausa que ya nos toca para además entrar en lo que es sacramento, para que usted nos explique esta conexión. Le pido al controlador técnico, que ahora está Jorge Linares, que le agradecemos también, que sea brevísima, o sea, una entrada y salida, para que aprovechemos el tiempo, porque está esto muy interesante, Padre, y como que le voy dejando una pregunta, no es que usted me la responda ahora, quizá mucho más adelante, pero ¿qué disposición también, digamos, en la persona requiere el misterio? Porque claro, el asombro, la admiración, y usted me hacía pensar en cómo el tiempo actual, con tantas redes sociales, TikTok mencionaba usted, como que nos va desactivando para el asombro. Queremos cambiar, pasar, y vemos súper efectos especiales en los videitos, en los shorts, pero paso, 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 paso. O sea, y uno pregunta, pues, entonces, ¿en qué te vas a quedar? Y claro, vas a desvalorar cosas como la Santa Misa y otros grandes misterios. Pienso en el amor, la vida, no sé, la familia, etcétera, que no son como la Santa Misa, pero también estas grandes cosas. Le invito a esta brevísima pausa para continuar con lo de sacramento, que está muy interesante en esta continuación a los amigos televidentes y oyentes de NSE sobre la importancia y significado de la Santa Misa. Enseguida, brevísimo, continuamos. Muy bien, continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, esta entrevista semanal con algún invitado que nos ayude a conocer y vivir más nuestra fe. Hoy, como otras veces, nos acompaña un gran colaborador de NSE, el Padre Pierre Martínez Valencia, con tanta paciencia y tiempo sobre la importancia y significado de la Santa Misa, que harían falta tomos y bibliotecas, pero bueno, el Señor, si ponemos nuestra buena voluntad, también nos irá revelando este gran misterio de amor, además. Padre Pierre Martínez Valencia, nuevamente gracias por estar con nosotros, y los micrófonos, la cámara son suyas para escucharle, además que esta unión, ¿no?, ahora del misterio con el sacramento. Adelante. Sí. Hernán, tú habías preguntado este tema claro, como que la vida que vamos llevando es como que nos va impidiendo el contemplar los misterios, ¿no? Bueno, pero hay algo más que tú me has hecho acordar con la pregunta que me has hecho sobre el misterio que quería decir y aclarar, ¿no? Porque el misterio tiene una amplitud hacia la inteligencia, pero también hacia la voluntad. Ah, mire. O sea, algo propio del misterio es que puedes contemplarlo, pero no queda solamente en la contemplación, sino que tu voluntad desea. ¿Por qué? Porque el misterio, si hablamos de los distintos tipos de misterios, el misterio es demasiado bueno o demasiado malo. ¿Me entiendes? O sea, hay misterios muy buenos que necesitan ser indagados, profundizados, y misterios muy malos también, que también necesitan ser indagados y profundizados. Entonces, eso es lo propio del misterio. Claro, padre, y discúlpeme, o sea, hablamos a cualquier persona adulta o más joven de esta época, nos suena misterio, nos suena a series de misterio, o sea, digamos, tiene más ese matiz, que no es el total, por cierto, pero lo que usted bien dice, puede haber malos y buenos, pero hay una invitación a la voluntad de la inteligencia, usted está muy interesante. Claro, o sea, hay una inclinación porque el misterio tiene eso, te muestra algo, pero hay mucho más, una cosa mucho más extensa que no ves. En una serie, por ejemplo, o en una película de misterio, te empiezan a dar claves para que tú empieces a razonar, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, que vas viendo la cinta cinematográfica, vas construyendo, vas analizando y vas viendo cuál era el misterio, cuál era la interpretación de todo esto, en qué termina todo esto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con los misterios. Cuando nos los presentan, vemos algo, es algo patente, es algo real, pero hay mucho más en el fondo que aún no vemos. Entonces surge la inquietud de la voluntad, si bien la inteligencia queda asombrada
queda iluminada por el misterio, y si es un misterio de oscuridad, ¿no? Queda impactada, digámoslo así, por el misterio, pero surge en el que contempla el misterio el deseo de conocer más. Y eso es algo natural. Entonces, eso sigue estando. Lo que pasa es que en muchas circunstancias ni siquiera se ve el misterio. Y eso es lo que pasa en la misa. Lo que pasa en la misa es que, lamentablemente, a veces, no digo siempre, pero a veces la mala manifestación en los signos o el desvanecimiento de los signos, no se contempla el misterio. Entonces, si en la misa tú dejas ver, ¿no?, que la misa es el Calvario, la primera cosa que nos viene a nosotros en la pregunta es, ¿cómo es que se da el Calvario aquí? Pero si en la misa tú solamente ves, ¿no?, que hay un montón de actos y ritos que son más bien sociales, ¿no?, Claro. que son más bien de orden comunitario, ¿no?, que son más bien de orden dialogante, que son cosas totalmente ajenas a los ritos, entonces no vas a tener nunca el sentido del misterio. Nunca va a llegar a ti, no te va a impactar de ninguna manera el misterio. Qué precioso, me ha hecho recordar alguna idea de Joseph Ratzinger, ¿no? Que cómo el misterio llega hasta nosotros, pero padre, claro, porque o sea, el diálogo tiene su valor, pero en su lugar, o la conversación, lo que fuera, pero claro, si yo voy a contemplar la misa, que en realidad es un misterio, un sacrificio, ¿de qué se diferenciaría de un parlamento, de una reunión, o sea, allí se dialoga, se debate, se hace votación, se pasa más o menos alegre, hay peleas, pero en la Santa Misa, si voy a encontrar lo mismo, ¿para qué voy a ir? Y Claro. es lo que usted nos está diciendo, es como sacudirnos. Claro, a ver, un poco sin entrar en el debate, porque no es nuestro tema ahora entrar en un Sí. debate, ¿de qué acusan muchas veces aquellos hermanos que han participado de las misas en Vetus Sordo, ¿cierto?, con los cristianos que participamos de la misa en el Novus Ordo? De que la misa del Vetus Sordo tenía una capacidad de manifestar el misterio del Calvario, que al parecer no tendría la misa del Novus Ordo. Claro. Pero en realidad, digamos, lo que pasa es que muchas veces no se configura bien, no se realiza bien los signos sacramentales, y por eso es que la gente no contempla el Calvario. O sea, lo que la gente tiene que hacer cuando participa de misa es contemplar el Calvario, Claro, bajo los signos de la misa, ¿no? Contemplar el Calvario. Si se puede lograr eso, ahí es entrado en la sintonía de la misa. claro. Si no se puede lograr eso, significa que la misa la has escuchado, Ajá. y la falta de entendimiento del signo te impide, ¿no?, el mal signo hecho te impide contemplar el misterio del Calvario. Padre, Eso es lo que... esto está estupendo, perdone que le retrase, pero para que usted siga, pero es como esa integralidad, no sé si existe la palabra, de la Santa Misa, porque, claro, está el misal mismo, ¿no?, que tiene unas rúbricas, está la disposición del celebrante, desde luego, también, la del pueblo también, pero está el coro, no sé, los ornamentos, son el mismo templo, ¿no?, en la medida de lo posible, pero que hacen ese todo, ¿no?, ese todo para que lo sensible, que somos humanos, somos sensibles, me ayude a entrar un poquito a ese misterio y pueda aprovecharme, porque si no termino también dejando la iglesia o la fe o haciéndola a mi modo, ¿no? Algo muy humano, que no está mal, pero no es la misa, no es lo divino. Claro, eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario de la Santa Misa, porque en la Santa Misa tú, todos los elementos, todas las cosas que hay, te tienen que llevar a la contemplación de Cristo, que por nosotros muere en la cruz, ¿no? Todo en la misa. Entonces, todo te tiene, o sea, como decías tú, los ornamentos, la música sagrada, el ambiente cultural, el espacio, digamos, arquitectónico, las imágenes, los elementos, los artículos que se utilizan, el cáliz, la patena, el altar, el ambón, los libros sagrados, todo te tiene que llevar a ti a darte cuenta que eso es el sacrificio de Cristo en la cruz. Si eso se ha logrado, entonces te han comunicado lo que quiere decir la misa. Si tú no has visto eso, porque te has quedado en más bien una perspectiva, ¿no?, de música clásica, moderna, cumbianchera o qué sé yo,
no has visto el significado de la misa, o sea, no has entrado en el misterio, porque, ¿qué pasa? Los signos, porque para colmo es esto, ¿no? Cuando tú has entrado digamos, en la misa, estás contemplando signos. No estás yendo a una cosa solamente, no es una clase, no es una charla, vas a contemplar signos. Esos signos te tienen que transportar. Y en eso consiste el misterio. Porque esos signos te transportan al acto supremo, al acto más grande que ha hecho Jesucristo. Y eso es un misterio. Eso es un misterio. Es un misterio cómo estos signos te pueden llevar a eso. Y ya es un misterio enorme, porque es el misterio propiamente y formalmente, el misterio en el que Cristo ha redimido al mundo, el misterio de la cruz. Entonces, todo te tiene que llevar a ese misterio. Y si no te lleva al misterio, significa que la misa está mal celebrada o mal participada. Wow. Qué es duro, la gran verdad. Qué duro decirlo, pero es verdad. Sí, es la gran verdad. Es la gran verdad. Por eso es que, nuevamente volvemos a decir, ¿por qué la gente no se enloquece por participar de la misa? Ahora, mira, hace poco tiempo hemos celebrado a San Pío de Pietrelcina. Sí, sí. Y yo he tenido la posibilidad, ¿no? Voy a hacer mi cherry. He tenido la Una posibilidad novena. de hacer mi novenita al Padre Pío Sí. y de predicarla, ¿no? Y lo he puesto en mi canal de YouTube y de Facebook, ¿no? 9 días chancando cerca del Padre Pío. Y he estado leyendo bastante, te aseguro. Y hay cosas que son magníficas. Uno las recuerda, uno las lee por primera vez. Disculpe, y una pequeña curiosidad sobre el Padre Pío y la Santa Misa. ¿El Padre Pío llegó a celebrar la Santa Misa con del nuevo rito? Ya, te respondo, pero te quiero, quiero abarcar un poquito más de eso. Primero, ¿no? El Padre Pío, cuando recién se ordena sacerdote, tú sabes que estaba enfermito y lo mandan a Pietrelcina, ¿no? A la casa de sus familias, porque pensaban que ahí se podía mejorar o ya se podía morir, ¿no? Porque realmente estaba tan enfermito y tenía problemas tales que no se arreglaba con nada, ningún médico le pegaba al clavo, entonces lo mandaron a su casa. Siendo sacerdote, fraile, capuchino, vivía en su casa, en la llamada Torrecita, ¿no? Que era una torrecita que tenía pues en la casa de la familia y donde él vivía, ahí, ¿no? Y él celebraba la misa todos los días en la iglesita de Santa Ana, que era la parroquia de Pietrelcina. Pero la gente, mira, qué interesante que es esto, la gente no quería asistir a la misa del Padre Pío, porque la misa duraba 3-4 horas. Sí. Entonces la gente no quería. Y el párroco, que era un hombre muy bueno y que sabía que era un santito el Padre Pío, sí, porque la gente además le llamaban el santo, ¿eh? Desde que era chiquito le llamaban el santo al Padre Pío, y más cuando era frailecito, sí, el santo le decían. Sí, sí. Entonces ya está celebrando el santo, va a durar 3-4 horas la misa, la gente quería ir a trabajar y tenía que estar en la misa del Padre Pío. Entonces, pero fíjate que el superior del Padre Pío, porque el párroco le habla, ¿no? Miren, tengo este problema, el padre me está celebrando la misa y la misa le dura 3-4 horas y la gente le cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué le dice el superior, ¿no? ¿Sabían pues la santidad este cura? Mándele por obediencia, pero mentalmente nomás, durante el tiempo de la misa, mándele por obediencia que no se demore tanto en la misa. Entonces el cura, el párroco, digamos, mandaba mentalmente por obediencia, Padre Pío, por favor, digamos, resuelva ya terminar la misa y qué sé yo, y el padre celebraba la misa más tempranamente, más cortamente, ¿no? Bueno, pero eso pasaba al inicio. Después, claro, se ve que por esta cuestión de obediencia el padre celebraba la misa, digamos, en menos tiempo. Claro que cuando empieza todo el tema de que le cierran la posibilidad de celebrar misa en público y de confesar y qué sé yo, el padre nuevamente va a volver a celebrar misa en tanto tiempo, 4 horas, porque estaba solito, el padre no hacía otra cosa que vivir dentro del claustro, ¿no? Entonces celebraba misa, como dicen sus colaboradores, celebraba largamente la misa. Pero después dejó de celebrar misa tan largamente. Pero lo que te quiero decir es esto. La gente no quería participar de su misa porque era muy larga. Pero después cuando va a San Giovanni Rotondo, que es donde ya se va a establecer, la gente se peleaba por ir a la misa del Padre Pío. Y lo que cuentan los historiadores, los biógrafos del Padre Pío, es que la gente iba a San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío y se quedaban, o sea, porque sabían que la cola era inmensa, se quedaban 15 o 20 días esperando a confesarse con el Padre Pío. O sea, llegabas a San Giovanni Rotondo y tenías que buscar un alojamiento para quedarte al menos 15 o 20 días para esperar confesarte. Y para participar de la misa, que la hacían en la iglesia, ¿no? La iglesita de San Giovanni Rotondo, de los capuchinos, dice que la gente, la iglesia la dejaban abierta todo el día y noche.
Porque la gente más o menos a las 8 o 9 de la noche ya se acomodaba para la misa de las 5:30 del Padre Pío. ¡Wow! Increíble. Pasaba la noche entera la gente. Sí. O sea, antes la gente no quería participar de la misa del Padre Pío, duraba 4 horas. Pero después la gente se pasaba toda la noche en la iglesia, ¿no? Para poder desde escuchar las esa misa. 9, 10 de la noche hasta las 5:30 de la mañana que empezaba la misa del Padre Pío. ¿Y por qué la gente participaba de la misa del Padre Pío? ¿Qué es lo que la gente decía? Es que lo que vemos es a una persona que camina al Calvario. Veían en el Padre Pío un hombre que se sacrificaba con Cristo y como Cristo. O sea, la misa del Padre Pío era el Calvario de Jesús. Ahí está. Y ese o sea, se logró el fruto. Ahí se logró el fruto. Claro, la gente veía a este sacerdote estigmatizado, lleno de dolores, lleno de sufrimientos, lleno de persecuciones y lleno de carismas. Lo veía celebrar la misa de manera tan santa, tan piadosa, digamos, con tanta caridad, con tanto fervor, con tanta fe, que la gente se daba cuenta que eso iba en serio. Claro. La misa iba en serio. Claro. Y que realmente allí se estaba haciendo un acto sagrado, solemne, un acto supremo, un acto tremendo. Entonces, eso es lo que a la gente le impactaba. Y por eso es que la gente, porque mira, es lo que dices tú, cuando hay un show, un espectáculo, la gente está expectante, ¿no?, a que se dé esto. Pero justamente la misa tiene esa razón, no de ser un show, sino de ser un espectáculo, es decir, algo digno de contemplación por el misterio que envuelve, por el misterio que encierra. Entonces, por eso digo, si nosotros celebráramos la misa como el Padre Pío, estarían abarrotadas las iglesias. La gente estaría esperando desde la noche del día anterior para participar de una misa, ¿me entiendes? O sea, estoy hablando, entonces esto hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos, los sacerdotes, y reflexionemos cómo estamos celebrando la Santa Misa. Y después también para que los fieles se den cuenta de que por más que tal vez nosotros seamos estos instrumentos inútiles, pero el cristiano puede ver el misterio, puede ver el signo, y en el signo ver el misterio del Señor. Claro. ¿Okay? Entonces eso es una cosa, y creo que vale la pena. Ahora, el Padre Pío vivió hasta 1968, entonces respondo a tu pregunta, ¿no? Celebró la misa el Padre Pío, digamos, siempre de la misa antigua, ¿no?, la misa del Vetus Ordo. Y como ya era viejito, él pidió permiso porque recién iba a salir el misal romano del Novus Ordo. El misal romano, si mal no estoy, la edición del misal romano nuevo, del Novus Ordo, apareció en 1971. Me parece que esa es la fecha. Y el Padre Pío murió en 1968, entonces no tenía misal aún. Entonces él celebraba la misa con el misal que tenía, que todavía no era el del Novus Ordo. Y entonces él celebraba la misa en el Vetus Ordo. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso como para que se tome en cuenta. O sea, la misa que él celebró es la misa tridentina, sí, hasta su muerte, porque todavía no había aparecido el misal del Novus Ordo, ¿no? Y si bien algunos ya se adelantaban a celebrar la misa, sí, pues él celebró la misa con el misal que tenía, ¿no?, que me parece muy lógico. Claro. Padre Pierre, porque con este ejemplo de San Pío de Pietrelcina, bendecido ejemplo, pues como que se aterriza más lo que usted también nos está queriendo comentar, ¿no? Porque claro, lo que ellos quieren, lo que ellos iban viendo al final, lo que usted nos decía en la primera parte, es que la gente veía que se estaba acercando a un misterio. Al Padre, cómo iba al Calvario, Cristo en un hombre, etcétera. Y es lo que también, como os decía, claro, los sacerdotes también, los seminarios, la formación, pero también nosotros como fieles, ¿qué es lo que pedimos? Misas rápidas, misas donde yo me sienta bien. ¿Cuántas veces es que ese padre predica bonito o es que esa música? Y realmente nos estamos quedando con la cáscara. No claro. Es eso, ojalá que esté bien la prédica, el canto, sí, pero hay algo más y ojalá estos programas también como el que ahora tenemos pueda a nosotros como fieles invitarnos a dar un paso más al misterio. Yo ahora le tengo que invitar a una brevísima pausa, qué pena que se nos ve el tiempo tan rápido, pero pues los micrófonos siguen para usted y la cámara para seguir hasta donde haga necesario sobre este tema. Vamos a una brevísima pausa también, a Jorge Linares hoy en el control, a quien le agradecemos, y que sea brevísimo, ojalá un entrar y salir para que tengamos el mayor tiempo posible en este último bloque. No se olviden, en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Enseguida continuamos. Estamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, con el Padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense en Perú, que desde la ciudad de Arequipa
donde él realiza su labor ministerial al sur de Perú, se conecta con nosotros, con este equipo de NSE Perú. Padre, gracias por estar con nosotros y además este esfuerzo de explicarnos este tema tan importante, además a la luz de la Santa Madre Iglesia. Y como decía también el padre Rodrigo Molina, inspirador de estos medios de comunicación y de otros apostolados, cómo le gustaba a los santos, o sea, porque son como lo más aterrizado, lo más cercano, y cuando hay dudas, ¿no?, que las va a haber en todo tiempo, los santos son como ese criterio que nos ayude por dónde va, por dónde Dios nos quiere iluminar. Y aquí con el padre Pío de Pietrelcina, usted me ha hecho recordar muchas cosas y siempre es tan bonito recordar al padre Pío de Pietrelcina. Así que adelante, nos falta todavía lo de sacramento y la unión con la Santa Misa. Entramos ahora a la cuestión del sacramento. Vamos a ver, porque el tema también es bastante extenso. Sí. Pero, ¿de dónde aparece el término sacramento? La palabra sacramento viene del término sacer, sacra, sacrum, ¿no? Es algo sagrado, es algo santo, ¿sí? El sacramento significa algo santo, ¿ya? Es algo religioso, ¿no? Es algo que es inviolable, ¿no? Era parte de un proceso jurídico en donde los militares, ¿no? Yo soy castrense, así que me encanta hablar de esas cosas también a mí, en donde los militares, ¿no?, hacían un juramento sagrado por donde entraban en la milicia, ¿no? O sea, los militares hacían su juramento de servir con fidelidad, ¿no?, a su patria, ¿no?, al imperio, qué sé yo, ¿no? Entonces, era un acto sagrado, era un acto santo, inviolable, o sea, era una cosa totalmente alejada del común hablar, de la común realización de cosas, ¿no? Eso era el acto sacramental. Posteriormente, los santos padres unen primero el término mysterium al término de los sacramentos, o sea, bautismo, comunión, confirmación, le llaman misterio porque cumple lo propio del misterio, que es, son cosas que nosotros empezamos a ver, sensibles inclusive, ¿no?, y que manifiestan elementos mucho más grandes y elevados que nosotros podemos empezar a contemplar, pero que jamás vamos a llegar a terminar de entender porque son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo mistérico. Ahora, en cuanto a la relación de sacramento, la palabra sacramento entonces empieza como esta, digamos, con esto que les he dicho de la milicia, pero después los santos padres, por ejemplo Tertuliano, ¿no?, habla de la milicia Christi, o sea, que los cristianos somos militantes de Cristo. O sea, somos, utilizando a San Pablo, ¿no?, que nosotros nos revestimos de Cristo con el bautismo y entonces hacemos nuestro juramento, nosotros hacemos nuestra profesión de fe. Entonces, es un juramento sagrado en donde estamos nosotros consagrándonos, dedicándonos, ¿no?, y haciéndonos de Jesucristo, ¿no? Entonces, resulta que la palabra misterio, ¿no?, y la palabra sacramento se van uniendo porque significan de alguna manera lo mismo. Es decir, por un lado, son cosas demasiado grandes y elevadas que nosotros vemos un poquitito, pero que podemos contemplar, pero nunca vamos a llegar a terminar de contemplar, y se refiere también a la realidad concreta que recibimos nosotros. Nosotros recibimos esto. Nosotros somos los que vivimos estos misterios, ¿no? Y entonces, en cuanto a eso, nosotros hacemos profesión de fe en estas cosas. Y entonces, estas cosas nos comunican lo sagrado, nos dan lo sagrado y nos permiten entrar en el ámbito, en el ambiente de lo sagrado. Entonces, por eso se llaman sacramento, ¿no? Porque contienen una realidad oculta, y en cuanto a eso se parece mucho al misterio. Sacramento y misterio son en ese sentido iguales. Significan el juramento, ¿no?, el testimonio hecho por alguna cosa sagrada, también porque está en relación con las cosas sagradas directamente, ¿no? Lo sensible nos lleva a la cuestión de lo que significan que son las cosas sagradas, ¿no? Y entonces se manifiestan, ¿no?, como una nueva versión, ¿no?, y contundente versión de lo que eran los antiguos ritos de la antigua alianza. Porque en la antigua alianza se hacían ritos y eran queridos por Dios. Ya, y estos son ahora nuevos ritos, pero que manifiestan de mejor manera los ritos de la antigua alianza. Los ritos de la antigua alianza eran figura, eran una sombra de las realidades de la nueva alianza.
Entonces, los sacramentos de la antigua alianza, esos misterios, esos ritos que hacían en la antigua alianza, son ahora son una manifestación pequeña e imperfecta de los ritos ahora de la nueva alianza, que son los verdaderos sacramentos, que son los misterios de la fe. Entonces, ahí se puede entender un poco lo que significa sacramento y lo que significa misterio. Y por eso es que la Iglesia los utiliza. Y ahora los utiliza de manera indistinta. O sea, por eso es que a la misa le dicen el misterio de la fe, pero también le llamamos el sacramento de la Eucaristía. ¿Me entiendes? Porque se cumplen todos estos requisitos para hablar de misterio y para hablar de sacramento. ¿Ya? Entonces, no sé si se llega a entender estas dos cualidades. Sí, padre, no sé si por ahí un poquito como aclarar un poquitín más, a ver si le he entendido también ahí yo bien, la importancia del, creo que usted nos lo dijo en uno de los primeros encuentros sobre este temita de la Santa Misa, la importancia del símbolo, de su significado. No Claro. sé, porque aquí, claro, al entrar a sacramento y esos ritos de la antigua alianza que también se mejoran, digamos, en la nueva alianza, la alianza permanece. Claro. Y dada nuestra realidad, y esto ahora es mucho más entendible en estos tiempos, que se realza tanto lo humano, que no está mal, pero cada cosa en su sitio, ¿no? Pero necesitamos, hay un himno, me acuerdo en Laudes, creo que dice, que Dios, que quisiste hacerte con nosotros, ¿no? Tan humano, tan de carne y hueso, así me entiendes, dice algún himno, ¿no? Pero Claro. necesitamos como, esa parte sensible es muy importante, dada nuestro diseño, nuestra forma de ser, y los sacramentos como que vienen a cumplirlo muy bien. Claro. Y esto a ver, se entiende de mejor manera todavía cuando entendemos el misterio de la encarnación. Porque los sacramentos, Claro. o sea, no son cosas inventadas por Cristo porque se le ocurrió, sino que son lo que se deriva, lo que se sigue, el efecto propio de la encarnación. Uh-huh. Porque el efecto propio de la encarnación fue la redención del mundo. Claro. El efecto propio de la encarnación es utilizar el instrumento del cuerpo, el instrumento de la carne, el instrumento de la naturaleza humana, utilizarlo para la redención de los hombres. Wow. Y entonces los sacramentos lo que hacen es justamente servirse de eso y manifestar en signo, ¿no?, la realidad de lo santo, de lo sagrado en la carne y la posibilidad de darle la vida eterna. Uh-huh. Eso es lo que hacen los sacramentos, ¿no? Porque nos unen a la pasión de Cristo. ¿Qué es la pasión de Cristo? Es el acto por el cual Dios se sirve de la naturaleza humana para que como víctima se pueda ofrecer por la salvación del mundo. Y en los sacramentos lo que hacemos es recibir una gracia que viene de la pasión de Jesucristo y por la pasión de Cristo recibir nosotros entonces los beneficios que son las primicias de la redención por medio de los signos, así como fue la carne de Jesucristo instrumento, ahora los signos son instrumentos para mostrarnos el misterio y para comunicarnos lo que el misterio da, que es la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso vale la pena decirlo. Ahora, es ya un poco adentrándonos en la misa, porque acá estamos dando más bien una definición de misterio y de sacramento, ya un poco adentrándonos en la misa, creo que es importante lo siguiente, ¿no? Que nosotros lo veamos. Ahora voy a utilizar otro foco, otra perspectiva, ¿no? Monseñor Fulton Sheen, en su libro El Calvario y la Misa, que es un libro que lo recontra recomiendo, porque es muy bonito, porque enseña un montón de cosas acerca justamente de la misa como sacrificio. En ese libro, Monseñor Fulton Sheen dice que hay cosas que son demasiado bellas como para que nos las olvidemos. Qué bonito. Demasiado grandes, ¿no? Claro, el amor de una madre, el sacrificio de un padre, el sacrificio de por ejemplo, una batalla que nos conquistó la libertad. Ajá. Son demasiado grandes como para que las olvidemos. No deberíamos, claro. Las recordamos y solemos recordar, es de bien nacidos el recordar esas cosas. Así es. Recordamos a nuestra madre, no sé, su cumpleaños, el Día de la Madre. Su cumpleaños, nos sacamos foto con ella para que recordemos los momentos hermosos de nuestra vida con ella. El casado, ¿no? Entonces, su fecha de matrimonio, la ordenación, la fecha de ordenación sacerdotal, exacto, etcétera. Exactamente. Entonces, esas cosas las recordamos, ¿no? Porque son cosas demasiado grandes como para olvidarlas. No podemos olvidarlas. Sería una inconsciencia de parte nuestra y una pérdida de identidad, de originalidad, una pérdida de, no sé, de nuestra propia esencia, ¿no? El olvidar esas cosas. Ahora, si entendemos que el acto más importante de la historia fue la redención de Cristo, fue la pasión de Jesucristo, nos damos cuenta entonces de que ese acto tenemos que recordarlo. Claro. Tenemos que, actualizarlo. Pero resulta que Jesucristo se nos adelantó en esto, porque no somos nosotros los que lo recordamos, también podríamos hacerlo en nuestra memoria, en nuestra oración, ¿no? Pero Cristo es el que nos mandó a hacerlo, porque Cristo dijo,
haced esto en memoria mía. Claro. Yo me he tomado a ver un ratito, me he tomado el trabajo de buscar en la Biblia el término haced, ¿no? O hagan, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces yo voy a leerte algunas frases, por ejemplo. San Mateo, cuando habla San Juan Bautista a los fariseos, dice, haced frutos dignos de penitencia. Mateo 3:8. También dice Jesucristo cuando habla de los fariseos, ¿no? Haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis. Bueno, después viene la palabra de la consagración. Haced esto en memoria mía. En San Lucas, ¿no? Aparece también una cosa paralela, hacedos dignos, trabajos dignos de penitencia. En San Lucas 6:27 dice, pero lo que yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros hermanos, haced el bien, o sea, da mandatos Jesucristo, ¿no? Ese haced significa mandar, manda a hacer, ¿no? Hagan esto. Bien, pero en ningún momento Jesucristo dice lo que dice en la consagración. Hagan esto, claro, hagan el bien, hagan penitencia, pero aquí dice, hagan esto. ¿Y qué se refiere con esto? Con lo que está haciendo Él. Entonces, si la argumentación es, ¿no? Las cosas más valiosas y los elementos más grandes de nuestra vida no los podemos olvidar y tenemos que siempre ponerlos en la memoria de nuestra inteligencia, ¿no? O sea, en la memoria de nuestra vida. Y no hay cosa más importante que la redención de Jesucristo. Entonces es importantísimo que de alguna manera vivamos esta memoria de la pasión de Jesucristo. Ahora resulta que nosotros no la hicimos, la hizo Jesús. Él es el que la inventó, Él es el que nos la dio. Cuando dijo, hagan esto en memoria mía, está diciendo justamente que vuelvan a hacer estas cosas, digámoslo así, actualicen esto que estoy haciendo yo, para recordar el acto supremo de la pasión, recordar el acto supremo de la entrega, en donde Jesucristo se hace víctima, ¿no? ¿Se entiende entonces? O sea, para vivir bien nuestra realidad cristiana, tenemos que entrar en el conocimiento de Jesús. Los santos, de los que tú has hablado, Padre Pío, San Francisco de Asís, y tantos otros santos, nos han llevado a contemplar a Jesucristo y a conocerlo a Jesucristo. Ellos lo conocían grandemente a Jesucristo, lo conocían de una manera íntima, de una manera perfecta. Bueno, pero conocían sus palabras, conocían sus hechos, pero ¿qué es lo que daban mayor importancia? ¿Cuál era la parte más importante de ese conocimiento de Jesucristo? Su pasión, muerte y resurrección. Su Calvario. De hecho, si vamos al Evangelio, si queremos ser bien escrituristas, vamos al Evangelio. En el Evangelio se cuentan muchas cosas de Jesús, pero las más importantes son las del Calvario. O sea, lo más importante de Jesucristo es que vino a este mundo para morir por nosotros. Eso es. Y eso Jesucristo lo ha dejado instaurado en la misa, ¿no? Como un memorial. Y entonces ahí está. Y creo que ya podríamos indagar más en este asunto. Este asunto es un poco más complicado porque ya es parte del misterio, en donde inclusive hoy día hay discusiones en el ámbito teológico. No voy a adentrarme ahora en este tema, pero es muy bonito porque, a ver, ¿cómo es que se realiza este sacrificio en la Santa Misa, que es el mismo sacrificio de Jesús? Porque tenemos nosotros ya cosas claras. El Concilio de Trento estableció que el sacrificio de Cristo es el mismo sacrificio de la misa, y que la misa es un sacrificio expiatorio, ¿no? Que la misa Jesucristo se está ofreciendo por nosotros, ¿no? Bueno, sin entrar en detalles cómo es exacta, porque en eso hay discusiones y hay realmente cosas que son muy bonitas de estudiar. Fulton Sheen, en este mismo libro que les he comentado, ¿no? El Calvario y la Misa, dice, a ver, en el Calvario Jesucristo se ofreció por todos nosotros. Y Él nos conocía, y Él nos veía, y Él entregaba su vida por todos nosotros. Pero nosotros no lo hemos visto a Jesucristo en el Calvario. Entonces, ¿de qué manera Cristo hace que nosotros lo veamos en el Calvario? O sea, esto que hizo hace 2000 años, esto que realizó hace 2000 años, en donde Jesús nos contemplaba a nosotros, ¿cómo puede hacer Jesús que nosotros lo contemplemos a Él? Lo hace por la misa. Es como una película, ¿no? O sea, el que ha hecho la película, él sabe todo lo que la película sigue, toda la trama hasta el final, ¿no? Pero nosotros que vamos a contemplar la película no conocemos el final. Lo vemos el final cuando se da el final. Entonces, eso pasa en la historia. Cristo sabe lo que el hombre es y a quiénes ha creado y a quiénes ha redimido.
Pero el hombre no conoce la trama de la salvación, ni tampoco es testigo de lo que pasó, ¿no?, en el Calvario, hasta que empieza a participar de la misa. Increíble. En la misa participa realmente del Calvario. La misa es esa participación. Es una cosa, por eso es una cosa increíble. ¿Te das cuenta que eso es un misterio ya? Claro, claro. Ya lo que hablemos nosotros es demasiado pequeño. Nuestra boca queda tapada frente a una cosa tan grande. ¿Te das cuenta? O sea, ya que podemos decir esto, o sea, Cristo nos conocía, pero también permite que lo conozcamos. Cristo derramaba su sangre por nosotros, pero también quería que nosotros contempláramos su sangre. ¿Me entiendes? Cristo moría en la cruz, ¿me entiendes? Claro. Y también quiere que nosotros lo veamos muerto en el sacrificio de la misa. Entonces, ese es lo maravilloso, eso es lo interesante y lo grande del misterio de la misa. Por eso es que con tanta razón la misa es el misterio de la fe. Sí, así es, así es. Bueno, se nos ha cumplido el tiempo, Padre Pierre. Le pedimos la bendición final, pero nos deja a mí con varias preguntas que la tendremos la próxima, si Dios quiere. A los oyentes, televidentes, los teléfonos, por favor, sus reportes de sintonía, escriban en las redes. Le vamos a hacer llegar al Padre Pierre las preguntas para el próximo encuentro que Dios mediante seguro tendremos para continuar sobre esta importancia y significado de la Santa Misa. Padre, por favor, la despedida final y la bendición que le pedimos que nos regale a todos. ¿Cómo no? Solamente decir entonces que siendo la misa una cosa tan hermosa, tan grande, tan importante, tan seria, ¿no?, eso tiene que comprometernos a nosotros, ¿no? Sí. Lo que Cristo hizo en el Calvario, hoy día sigue realizando en su cuerpo místico. Lo que hizo en el Calvario, muriendo por nosotros, entregando su vida, entregándose totalmente, derramando su sangre, eso lo sigue dando a su cuerpo místico, que es la Iglesia, en los misterios, en el misterio sacramental, pero también en la vida de la Iglesia, porque también en el sacrificio de los cristianos, en la penitencia de los cristianos, en la persecución de los cristianos, en el derramamiento de la sangre de los cristianos también está Cristo, Cristo en su cuerpo místico. Esa Santa Misa que celebramos todos los días, esa Santa Misa de la que participamos todos los domingos, esa Santa Misa también nos lleva a nosotros a contemplar que todavía en la historia se sigue dando el Calvario. Todavía en la historia, de manera sacramental y bajo las especies del pan y del vino, pero también de manera física en muchos cristianos que sufren por amor a Jesucristo y que derraman hasta su sangre en testimonio de Cristo, ¿no? Muy bien, les doy entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, gracias por acompañarnos. Hasta muy pronto, amigos de NS. Gracias por su compañía. No lo olviden. NS 30 años, dando esperanza, un nuevo aniversario que estamos cumpliendo, y vamos a seguir, vamos a dejarles ahora una pausa y final para encontrarnos y profundizar todo esto bellísimo que hemos escuchado y que mejore nuestra participación en la Santa Misa. Hasta muy pronto.